Guerra, terrorismo, pobreza, cambio climático. Puede haber muchas razones detrás de un flujo migratorio. Estamos en las conferencias de Estoril, cerca de Lisboa, donde los jóvenes debaten un futuro de esperanza. Nos acompaña Antonio Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones. Bienvenido a Euronews. Mi primera pregunta es, estamos aquí rodeados de jóvenes. Hay una guerra muy cerca de nosotros, en Ucrania. ¿Cómo podemos preparar a las generaciones más jóvenes para que afronten y respondan a las distintas migraciones que se producen? La gran mayoría de los emigrantes en todo el mundo son jóvenes. Y la primera tarea, diría yo, de los jóvenes en los países de destino es entrar en contacto con esos jóvenes emigrantes. Conocerlos, entender por qué han venido y cuáles son sus esperanzas y expectativas. Yo les pediría hoy, en las conferencias de Estoril, que se comprometan, que se pongan en contacto, que entiendan por qué la gente huye de la guerra, de la pobreza y del cambio climático. Y después que actúen, ya sea a través del voluntariado y el apoyo, pero también abogando por un trato digno a los inmigrantes. ¿Cómo afronta su organización la posibilidad de una guerra de larga duración? Esta crisis de los refugiados es totalmente singular. En primer lugar, porque ha crecido muchísimo en un periodo de tiempo muy corto. Y por desgracia, me temo que esta crisis va a durar. Así que tenemos que atender las necesidades inmediatas de esas personas, tanto de los refugiados en los países europeos como de los que lo han perdido todo y, sin embargo, se han quedado en Ucrania, lo que significa refugio, agua, electricidad, alimentos, ayuda en efectivo y, por último, pero no menos importante, prepararse para el invierno, porque el invierno está a la vuelta de la esquina. Pero, al mismo tiempo, si la gente quiere sobrevivir, tiene que ser resiliente. Tenemos que empezar por crear esperanza en el futuro, sobre todo cuando se trata de la necesidad de reconstruir un país que ha sido en gran parte devastado por la guerra. Polonia y Hungría estaban unidos en un bloque de países que se negaban a seguir la política de Bruselas respecto a los solicitantes de asilo. Eso parece haber cambiado tras la invasión rusa. ¿Cree que este conflicto, el conflicto de Ucrania, puede provocar un cambio de opinión en Europa Central? Espero que la generosidad que ha mostrado la sociedad civil se le contagie también a los gobiernos. De hecho, como hemos escuchado en estas conferencias, los primeros en responder fueron los propios ciudadanos que apoyaron a los ucranianos que huían. Los organismos oficiales solo llegaron después del primer impacto positivo y espero sinceramente que todavía haya una reserva de humanidad en cada país, en cada persona. Esta guerra y la crisis alimentaria pueden empeorar las condiciones humanitarias en muchos países africanos, lo que puede provocar un aumento de la migración. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones al respecto? Creo que existe una estrecha relación entre la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la movilidad forzada, y tenemos que abordar todos estos factores de forma inmediata. La inseguridad alimentaria no se debe únicamente al aumento del precio de los cereales debido a la guerra. Eso es parte de la historia. La otra parte de la historia es el terrible impacto que representa el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, la sequía prolongada o incluso las inundaciones intensas en la producción agrícola. Y el enfoque integrado requiere una movilización de la comunidad internacional y una estrecha cooperación como la que mantenemos en la OIM con el Programa Mundial de Alimentos y con la FAO para afrontar el reto. No es un reto a corto plazo, es un reto a largo plazo para incorporar la adaptación y la mitigación del cambio climático en la vida cotidiana de las comunidades. Precisamente el cambio climático. En el futuro, millones de personas pueden ser desplazadas y verse obligadas a abandonar sus hogares debido al cambio climático.
¿Cómo podemos preparar a las poblaciones para afrontar este tipo de éxodo? Si mira a las islas del Pacífico o al Caribe, verá que es la subida del nivel del mar lo que está dañando los medios de vida en esas regiones. Pero si observan, por ejemplo, a un país como Sudán, donde la OIM está muy presente, pues tratamos con decenas de miles de personas desplazadas a causa de la sequía. Sin embargo, en el mismo país, pero en otra región, nos ocupamos de decenas de miles de desplazados a causa de las inundaciones. Así que hay que tener un enfoque en función de la realidad sobre el terreno. La migración puede ser parte de la solución para los impactos del cambio climático, pero lo que necesitamos es dar prioridad a que la gente quiera quedarse donde vive y crear las condiciones de resiliencia de la comunidad para quedarse y adaptarse a los impactos del cambio climático. El régimen talibán ha cumplido recientemente un año en el poder en Afganistán. Naciones Unidas dice que ese país vive una de las peores crisis humanitarias del mundo. ¿Cómo ha afectado esto a su trabajo? Muchísimo, como se puede imaginar, pero seamos francos. La situación en Afganistán ya era una situación humanitaria muy grave, incluso antes de que los talibanes tomaran el poder el 15 de agosto de 2021. Pero los problemas estructurales en Afganistán se han multiplicado. Tenemos la sequía, tenemos la inestabilidad y la inseguridad, pero también tenemos una situación sanitaria muy difícil en el país. Y debido a la dimensión política de la situación en Afganistán, la comunidad internacional, las agencias de la ONU, entre las que se encuentra la OIM, prestamos asistencia humanitaria. Pero hay límites respecto a lo que la ayuda humanitaria puede hacer. Hay cosas que solo pueden abordarse a largo plazo sobre la base de una estrategia de desarrollo y debido a las restricciones políticas, hoy en día la financiación de las acciones de desarrollo está muy limitada debido a las sanciones, por lo que tendemos a centrarnos sobre todo en la ayuda humanitaria. Antonio Vitorino, muchas gracias por acompañarnos en The Global Conversation.